Muy bien, bueno, pues qué gusto verte el día de hoy. Bendiciones. Es padre cuando te reúnes, es totalmente diferente que verlo en casa. Claro, hasta donde puedas, ¿verdad? Si eres grupo de riesgo o algo, o no vives aquí en playa, pues está bien. Pero cuando vives aquí en playa y vienes y te reúnes, ves la diferencia total porque la iglesia no es un diseño del hombre, la iglesia es un diseño de Dios. Y es bien padre lo que vamos a ver el día de hoy porque vamos a ver cómo Dios desde mucho tiempo atrás empezó a tejer este diseño en el cual estamos reunidos y por qué estamos reunidos el día de hoy. Y vamos a ver esto, ¿no? El día de hoy, como hombres que han nacido bajo la ley, que somos nosotros, el mundo ha puesto sus leyes, pero también Dios puso su ley, y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Y es bueno verte el día de hoy, me da mucho gusto. Y sin más preámbulo, vamos a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 3. Vamos a estar viendo el día de hoy del verso 19 al verso 29, si Dios nos ayuda. Al principio habíamos seccionado hasta el capítulo 4, 1, 7, pero Dios dijo otra cosa al momento de preparar el estudio. Entonces vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy y nos ponemos en las manos de nuestro Dios, ¿va? Dice 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de estar parados frente a tu palabra, Señor, y exponerla. Te pido, Señor, que tú nos des oídos para escuchar tu palabra, que tú abras nuestros corazones y que seas tú, Señor, el que pastoree nuestras vidas, Señor. Paséate en medio de esta silla, Señor, háblanos, haz un lado cualquier distracción y te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos des don de enseñanza y que nos des un corazón enseñable también a escuchar tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos como cada domingo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, la semana pasada vamos a agarrar el contexto. La semana pasada vimos que le pusimos por título al estudio la promesa y el pacto. ¿Y por qué se llamó así? Porque vemos cómo Dios desde tiempo antes, antes que tú nacieras, desde antes de todo el Calvario y todo, ya le había hecho a Abraham una promesa de cómo Dios iba a iniciar esa relación con el hombre. Y sí, Dios iba a iniciar una relación con el hombre por medio del único camino con el cual podemos iniciar una relación con Dios, por la fe. No puede existir algún método, no puede existir algún tipo de ritual, normas o leyes para poder tener una relación de amor por fe con Dios, porque entonces vamos a caer, vamos a fallar, ¿sí? 100% cuando estamos en el camino de la fe, cuando estamos en esta relación con Dios por fe, depende de Dios. Pero en cambio, cuando estamos en el camino del legalismo, querernos relacionar con Dios por medio de reglas o pautas, depende de ti también si quieres relacionarte con Dios, porque para que haya un cumplimiento de una ley, tiene que haber alguien que genera la ley, pero también alguien que la cumpla. Y de todos los que estamos aquí, apuesto mis 20 dedos, que ninguno cumple la ley al 100%, como debe de estar. Entonces, la obediencia, ¿qué es? A Dios. Entonces vamos a hacer un lado la ley, no obedezco, vivo mi vida, hago lo que yo quiera. Finalmente, la ley, dices tú, Rodrigo, ya está obsoleta. Nunca he dicho eso, ni Dios, ni Jesús mismo lo dijo.
pero sí nos habla de cómo relacionarnos con Dios. Y sí, la obediencia es una consecuencia de haber empezado esta relación personal con Dios. Abraham, recuerda, después de que empieza dice que le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Después de eso Abraham empieza a trabajar ahora sí para Dios y circuncida a sus hijos. Y empieza a hacer estos rituales después de que él cree por fe. No fue antes. ¿Sí? La obediencia en amor a Dios es producto de un corazón que está siendo pastoreado por Dios. Cuando Dios pastorea tu corazón, cuando Dios te da todo lo que tú necesitas para poder caminar en fe, respondes en obediencia a Dios. Cuando no respondes en obediencia a Dios, pues tu corazón está siendo pastoreado por otra situación, menos por Cristo, menos por su palabra. Y la relación con Dios es únicamente por fe, no existe otra situación, no hay otra manera. Ahora que vemos aquí que Abraham cree y Dios le da la promesa que en él y en su simiente, dice Pablo la semana pasada en minúscula, de simiente, ¿sí? Que vendría siendo de Isaac, todo lo que iba a descender hasta Cristo Jesús. Cristo era la simiente, ¿sí? Iban a ser bendecidas todas las naciones. Y esta es la promesa, ¿no? Que tiene lugar más adelante, más de muchísimos años después de que Dios le da la promesa a Abraham, vendría este cumplimiento. Y de esta promesa se convierte en una ratificación, que es el pacto. ¿Qué es lo que dice? Ok, este es el pacto. Y el pacto se dio en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, y aquella promesa que Dios le había prometido, valga la redundancia, a Abraham, se hace real por medio de este pacto. Viene en realidad todo lo que se le había prometido. Ahora viene esta bendición para todas las naciones por medio de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ¿sí? Que Dios iba a proveer, ¿sí? Iba a ser finalmente ese sacrificio maravilloso y esa transacción que se hizo en la cruz, en el Calvario, por medio de que Él cargó tus pecados y cargó todo. Ahora tú y yo somos vistos delante de Dios y tenemos una nueva relación con Dios y somos vistos como justos delante de Dios. La última vez que me vi en el espejo no me vi nada justo, me vi más canas y menos cabello, pero nada de justicia. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo, sí. Y es como ratifica. Ahora, ¿recuerdas la semana pasada el ejemplo que pusimos del libro de la gracia del pastor Choc, del ladrón en el banco? Un ladrón que entra y roba un banco, se presenta delante de un juez después de que lo aprenden y el juez le dice, pues, te toca esta sentencia, hijo. Y el ladrón dice, pero es que las cosas las hice para bien, robé para ayudar a la gente, no importa, tienes que pagar. Cristo ocupa el lugar de ese ladrón. Cristo se sienta en el lugar de los acusados, carga con el pecado y tú eres exonerado. Por eso necesitamos un Salvador. Por tanto, concluimos la semana pasada que por la ley y por los intentos fallidos de hacerla, nadie puede ser hecho justo delante de Dios. Amén. Quedó claro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la fe? La Escritura dice desde Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Para qué sirve la ley entonces si tengo la fe? ¿Desecho la ley entonces? No. ¿Sí? ¿Saldrá acaso sobrando la ley? No. ¿Sí? Entonces, ¿para qué fue hecha? Esa es la pregunta. ¿Sí? Porque Pablo dijo, llegó 430 años después de la promesa, Abraham, 430, se levanta Moy y empieza lo de la ley. Y después viene la ratificación con Cristo en la cruz. Ahora, ¿para qué funciona? Y aquí dice Pablo esto, vamos a ver el día de hoy. Verso 19, 20, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice, fue añadida, claro, tiempo después, recuerda, después de que Abraham, 430 años, en el libro de Éxodo dice que Moisés subió al Sinaí a tener una entrevista con Dios y Dios le da la ley. Y todo el libro de Éxodo, los que venimos los miércoles, a partir del capítulo 20 hasta el capítulo 31, Dios va a dar indicaciones precisas de la ley. Son más de 11 capítulos donde Dios empieza a detallar tanto situaciones sanitarias, situaciones de ceremonia, todo empieza a hablar de la ley de Dios y los 10 mandamientos obviamente. Pero en el verso 32 del libro de Éxodo, ya Aarón estaba haciendo su pachanga abajo, ¿no? Ya viene Moisés con la ley y ve a Aarón que había pedido las arracadas de todos los del pueblo para fundir en oro un becerro y bueno,
ya estaba la desobediencia. Yo te pregunto, ¿será que cuando Dios le estaba dando la ley a Moisés, no sabía lo que ya el pueblo de Israel iba a hacer? Claro que lo sabía. Claro que sabía Dios tu pecado, mi pecado, antes de que la ley fuera dada. Lo sabía. ¿Sí? Aún así nos amó. ¿Sí? Ahora la ley se añade porque el pueblo necesitaba orden, necesitaba lineamientos, y Dios la promulga y la hace. Pero ¿qué crees? No lo iban a cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué fue la ley si no se va a cumplir? Precisamente, Dios en su magnificencia, en su majestad, donde no hay ley, no hay pecado en el área legal. Entonces, delante del juicio, porque todos los que estamos aquí, y los que ven en Facebook, y todo el mundo, va a llegar un día donde van a presentarse delante de un juicio. Todos vamos a estar parados frente a un rey, frente a Dios. Y vas a presentar tus obras, o vas a presentar a Cristo, que va a ser tu abogado. Te recuerdo que Él es tu abogado. Imagínate, platicaba yo con mi esposa en la semana, imagínate presentarte delante de Dios sin abogado. Presentarte delante de Dios con tus obras. No, es que yo guardé, yo hice, yo di, ajá, ¿y dónde está Cristo? No hueles a Cristo, hueles a ti, a tus obras. Imagínate, son a los que Dios les va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hizo la ley Dios? Precisamente para eso, para el juicio. Cuando venga el juicio, a ver qué pasó. ¿Sí? Ahora, el ser humano, familia, tiene una gran capacidad de desobedecer todo lo que está escrito. Si tú quieres que alguien desobedezca, ponle por escrito algo. Te aseguro que va a desobedecer. No, yo cumplo la ley. Todos aquí vamos al súper. Bueno, no había tanta pandemia, a veces íbamos con la familia al súper. ¿Te has fijado que cuando tú tomas el carrito del súper hay un letrero que dice, devuélvelo por favor? Ya no te has fijado, ¿verdad? Bueno, cuando haces súper y bajas tus compras, vas y caminas del otro extremo del estacionamiento a devolver el carrito ahí. No, que lo hagan los señores. A los señores eso no les pagan. Y luego ni les das moneda, ¿no? ¿Por qué desobedecemos? Porque así es tu naturaleza caída. ¿Sí? Desobedecemos desde la niñez. ¿Sí? Entonces Dios puso la ley para que puedas entender que no se puede condenar algo que aún no está prohibido. ¿Sí? Esa es una de las razones. Ahora, el hombre fue siempre así. Tú y yo fuimos siempre así. En esta época sí, desde que nacimos sí. Pero claro que no. El hombre llevaba una vida de comunión perfecta en armonía con Dios, en obediencia. No había ley, pero era nada más ¿quién? Adán, Eva y Dios. Y era una relación perfecta, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Platicando con Dios? Sí. El hombre llevaba una vida de comunión, de armonía. Sí. Pero el pecado entró en la desobediencia de Adán. Y la creación se corrompió y de ahí vino la muerte. Separación del hombre con Dios. La caída ahí, lo que sucedió. Y muerte también, porque Dios le prohibió comer del árbol de la vida y por eso el hombre experimenta muerte el día de hoy. Por eso la muerte duele. La muerte duele porque no es algo natural. No estamos diseñados para eso. ¿Sí? No estábamos diseñados para vivir una vida perfecta en obediencia y en armonía con Dios. Romanos 5, 15, 21 habla de eso, acerca de cómo entró el pecado por un hombre. El pecado entró por Adán. Sí, y tú dices, entonces por culpa de Adán estoy así, pues yo lo hubiera hecho mejor. Ajá. Si no, pues devuelves el carrito del súper. Íbamos a caer, estaba destinado a eso. Sí, hace un comparativo, Romanos 5, del 12 al 21, acerca de cómo el pecado entró por Adán, pero sobre todo lo que realza Romanos es que por medio del postrer Adán vino la salvación. Por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la resurrección, y ese es Cristo. ¿Sí? También por Cristo entró la salvación y la vida nuevamente se volvió a restablecer esta comunión que se perdió en el Edén. A través de Jesús. Por un hombre entró la transgresión, Adán, hubo separación, pero por otro hombre entró la justificación, hechos justos. Fue por medio de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, las transgresiones continuaron desde Adán hasta Abraham, hasta antes de Cristo, claro. Pero la justificación
empezó a funcionar cuando vino la simiente, cuando el pacto fue ratificado por medio de Cristo Jesús, en donde por fe en Él, por creer en Él, tienes ese perdón de pecados, vida eterna, y empiezas una vida en gracia a través de su justificación por medio de la fe en Jesús. ¿Sí? La ley, familia, sirve para documentar tu pecado. Para eso sirve la ley. La ley no salva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegó la ley? Y eso vamos a estudiar también. Fíjate, el verso 2 dice el verso 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Claro, este verso nos explica también que la ley vino por medio de ángeles. Y dices, pues no que Moisés, subió al Sinaí y ahí se enfrentó y vio a Dios cara a cara. No es cierto. ¿Sí? Tuvo que haber un intermediario, y los rabinos lo sabían. Y los que enseñan, hay una cultura rabínica que enseña eso. Según la tradición, la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por mano de ángeles, porque nadie puede ver a Dios, morían si veían a Dios. ¿Sí? Los ángeles fueron este intermediario y Moisés fue el mediador para que la ley viniera al mundo. Y si no me crees, el libro de Hechos, capítulo 7, verso 53, Esteban, antes de ser apedreado, le dice eso al pueblo de Israel cuando les está predicando. Le dice, ustedes recibieron la ley por medio de ángeles y no la guardaron. Y eso les enojó más a los de Israel. Y fue que terminaron con su vida, lo apedrearon. En Hebreos capítulo 2, verso 2, también dice eso. La palabra fue dicha por ángeles y fue firme esa palabra. Claro, la ley fue firme. Ahora, ¿por qué nos metemos a este rollo? Si fue directa la ley, si utilizó un mediador. ¿Por qué? Porque la ley está a una doble distancia de Dios. Y si tú quieres relacionarte con Dios por medio de la ley, estás a doble distancia, porque Dios se lo da por medio de los ángeles, por medio de un mediador, llega a ti. ¿Sí? Y si lo comparas con la promesa que fue dada directamente por Dios, la promesa se la dio a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas, por solamente creer. Vemos que las distancias son totalmente diferentes. Solo Dios pudo haber hecho eso. Ahora, ¿qué camino elegirías? El camino más difícil, que es hacer... Aparte, toma en cuenta que tú no puedes cumplir la ley. Y aparte la distancia. ¿Sí? ¿Qué camino eliges para relacionarte con Dios? ¿Por la ley o por la gracia? La gracia, familia, la promesa, es una conexión directa hacia Dios. Y no fue por ti, no fue por mí, fue a través de la sangre de Jesús. Sí. Verso 20, fíjate, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y muchos comentaristas dicen que este es uno de los textos más difíciles de Gálatas de interpretar. Y sí, Barclay dice, es un tratado basado en la ley, siempre indica dos partes. Y esto quiere decir este texto. La persona que da el tratado, como te dije al principio, y la persona que lo acepta. Y depende que para que este tratado funcione, las dos partes sean cumplidas. ¿Sí? Si se quebranta un fragmento de este tratado, queda absuelto todo y ya no funciona. Entonces, si tú te quieres relacionar con Dios mediante la ley y fallas en un término, legalmente Dios puede hacer así. Estás descalificado, hijo. Y todos estamos descalificados realmente, a diferencia de la promesa. Relacionarnos con Dios por la promesa, por la gracia, depende de una sola persona, ¿sí? Que es el que promete. Cuando tú prometes algo, al que se lo estás prometiendo, él no tiene nada que hacer. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Únicamente creer en lo que tú le estás prometiendo. Yo le prometo a mi hijo, vamos saliendo de aquí, nos vamos a ir a McDonald's o a Burger King por unas hamburguesas. Mi hijo está esperando, ¿sí? Y está esperando, ¿no? ¿Y de qué depende ir? Obviamente, pues de que vamos al carro y nos vayamos. Depende de mí, del que se lo prometió. Nos relacionamos con Dios por el camino de la gracia, por medio de la promesa, es una sola persona el que interfiere y el que hace todo, y es Dios. ¿Sí? Tú no tienes nada que hacer, es su promesa y tú no puedes hacer nada para alterarla, ni nada para decirte yo quiero ya, no, es su amor el que permanece. ¿Sí? Es su amor, es su misericordia. Y puede que pequemos, pero el amor de Dios permanece inalterable. ¿Sí? La ley, por otro lado, es débil porque, como te dije, depende de dos personas, el legislador y el cumplidor. Pero la gracia no.
Sí, la gracia no. La gracia pertenece totalmente a Dios y el hombre no la puede deshacer. El hombre no puede hacer nada para tener más o menos, no. Es Dios el que dio la promesa, la cumplió y está vigente. Es un Dios inmutable versus los esfuerzos desesperados de una persona incapaz. Dios te está dando tu gracia, su gracia, tú estás ahí buscando qué hacer y Dios, no, aquí está mi gracia, bástate en ella. Sí. Concluimos en estos dos versículos que la ley fue hecha para que legalmente el pecado sea llamado así. Y la gracia fue dada por Dios para que el pecador sea llamado justo y descanse en la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Cómo quieres relacionarte con Dios? ¿Cómo queremos relacionarnos con Dios? Sí, esa es la pregunta de hoy. Verso 21 dice, otra pregunta que hace Pablo a los Gálatas. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Parece que como que la gracia y la ley son rivales y puedes llegar a pensar, a lo mejor y sí son rivales, a lo mejor pues no. Dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No. Porque entonces diríamos que la ley no fue dada por Dios y Dios no tuvo que ver. Claro, Él la hizo, ¿sí? Ahora, en ninguna manera, dice Pablo, porque ambas provienen de Dios y no pueden llevar dos polos diferentes. O estás con Dios o no estás con Dios. Entonces Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Significa que la ley es buena. No estamos diciendo que la ley no. Pero relacionarte con Dios tiene que ser únicamente por el camino de la gracia. No puedes relacionarte con Dios por medio de la ley. Y Dios va a exponer que cada camino a elegir, hay muchas personas que eligen, pues no, yo me voy a relacionar por medio de la ley, ¿sí? O por mis obras, o porque soy bueno. Y por el otro lado está el otro camino de la gracia. Pero Dios va a exponerte que este camino de la ley tiene una gran debilidad. Y lo dice, la ley no da vida. Claro que no da vida. Por eso Pablo dice en Corintios que la letra mata, mas el espíritu vivifica. No está diciendo que estudiar la escritura te mata, no. Está diciendo que la ley en temas de relación y de dar vida a alguien, de levantar a alguien, ¿sí? De darle vida nueva, no da vida relacionarte con Dios por medio de la ley. Pero el espíritu, la gracia sí vivifica. Y familia, no es que la ley sea mala, ¿sí? Es que el que debe de cumplir la ley es malo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? El efecto de nuestra naturaleza caída nunca va a ser el de dar vida, porque como te dije al principio, te ponen un letrero y lo primero que haces es desobedecer. Ya te dije lo del súper, bueno, tal vez dices, yo sí lo llevo, pero si tú vas por las calles y subes un letrero de que velocidad mínima, máxima 30, tú lo respetas. Voy a 32, ya transgrediste. Y si te para el policía te multa, si no preguntan a Walter. ¿Sí? Si fuera así, si no tuviera esa debilidad, Dios no hubiera venido por nosotros. Nos quedamos bajo la ley y seguimos haciendo todo lo de la ley y nos metemos a la cultura judía y somos judíos prosélitos y hacemos todo lo que te dice la ley para que puedas ser pueblo de Dios, obviamente. Ya somos judíos y venimos con nuestro Yamahá, Kippah, como le quieras llamar, guardamos el sábado, no comemos puerco y todo este rollo, ¿no? Podíamos hacerlo. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Le estás diciendo a Dios que si te relacionas con Él por la ley, le estás diciendo, discúlpame, no te necesito. O lo que hiciste en la cruz no fue completo, te faltó. El plan de Dios es perfecto, ¿sí? Desde su ley hasta la promesa, y fue trazado así. Fíjate que dice el verso 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La escritura, lo que estudiamos, ¿sí? Es el plan de Dios. Me encanta cómo la palabra y la gracia está todo encerrado, la ley y la gracia está todo encerrado en la escritura, las promesas de Dios, las desobediencias del hombre, todo está encerrado en la escritura. La ley, la gracia, todo está ahí. El evangelio, ¿sí?
Y así es como funcionó, y Dios nos habla, nos muestra este balance en su palabra, y aquí está el plan de Dios y cómo funciona. Dios encerró a todos bajo pecado, les dijo, vengan aquí, pum, ustedes están bajo pecado. ¿Pero por qué, Señor? Aquí está la ley, no robarás, no matarás, y todo. ¿Has fallado en alguno? Pero hace mucho, no, fallaste, eres transgresor. Sí. Deuteronomio 27:26 dice, maldito todo aquel que no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá, amén, dice. Dios hablándole a su pueblo, les puso un estándar altísimo, sí, altísimo. ¿Por qué? Fíjate, después hay una coma, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si no hubiera la ley, ¿sí?, la promesa no hubiera hecho efecto en nosotros. La promesa que es por la fe en Jesucristo, que se nos fue dada a nosotros los creyentes. Cuando yo era pequeño, hace un par de años, mi papá me castigaba y me decía, tu juguete, el favorito, ¿no?, te lo voy a guardar en el closet, ¿no? Y pum, te ponía el closet. Ahorita voy a casa de mi mamá y ¿no?, es el closet bajito. Pero en aquel entonces, como niño, tuve ese estándar altísimo. Dices, no llego a... Y esos eran los castigos de antes. Antes no había tablet, ya no hay tablet, ¿no? No, ahorita eran tus juguetes, pum, al closet. Y tú pasabas y veías el closet y yo, y era un martirio porque no podías llegar. Dios nos levantó tan alto el juguete, nos puso tan alta la existencia, para que dejemos de hacer torres que se ven ridículos para tratar de cumplirlo. Yo ponía cajas de zapatos y obviamente nunca pude llegar. Por más que intenté, Dios hizo eso. Le puso un estándar tan alto a la ley para que dejemos de esforzarnos y podamos un momento decir, ok, no puedo, te necesito. Y ahí viene la gracia. Y ahí viene la gracia. Y ahí empieza la relación con Él. Y vas a llegar una vez en gracia, madurando en Él, vas a cumplir la ley y vas a llegar a lugares que ni te imaginas que hubieras llegado por medio de esta relación con Dios. Ahora yo llego a casa de mi mamá, te digo, y veo el closet y ¿no? Ya tengo 30 años después de... Sí. Pero eso no es forzarlo, es una respuesta y es una consecuencia de esta relación con Dios. Sí. Aún sigo pensando que la ley estuvo de más. Solo gracia, ¿no? Puedes pensar del otro lado. Pero hay un pero. Fíjate que dice el verso 23 al 27. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Creo que me pasé, pero no importa, vamos a leer de todas maneras. Ahora, dice, antes de que viniese la fe, nos habla de un tiempo en el que iba a transcurrir antes de que Cristo viniera a sellar ese pacto, ¿sí? Antes del Calvario, antes de que Jesús dijera, consumado es. Ahora, todos tus hermanos antes de Cristo estaban confinados, dice Pablo, confinados bajo la ley. Y la palabra confinado, ahorita ya te la sabes de memoria, por el virus, ¿no? Confínate en tu casa, es encerrado, guardado, ¿sí? Dios encerró a todo el mundo bajo su ley, por eso nacimos bajo la ley, como dice el texto, porque Dios lo encerró. Y si no conocen la ley físicamente, dice la Escritura que Dios tatuó en el corazón de las personas su ley. Por eso una persona que roba, aunque no conoce los mandamientos, sabe que robar está mal, porque va en contra de su corazón que Dios ya había escrito ahí antes. Ahora, confinado bajo la ley es una palabra muy conocida, como te dije, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque al estar encerrados en esta ley, bajo esto, la ley va a mostrarte tu problema. Va a decir, mira tu problema, mira lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué solución le vas a dar? Tú no puedes darle solución. Necesitas confiar en el que pagó, el que cumplió y el que hizo toda la solución. Este es descansar en Jesús. Por medio de la fe,
¿Para qué Dios encerró todo bajo ley? Para un propósito más grande. Siempre Dios hace eso, ¿sí? Para un propósito más grande, para una sombra. Era una sombra de aquel que producía la sombra, el que iba a venir, Cristo. La ley era la sombra de aquel que iba a venir, Jesús. Y todos los rituales del Levítico y todos los rituales del Éxodo, vas a ver que va a cumplir al 100% cómo fue el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Es un gol para que vengas a Éxodo, ¿sí? Para que Cristo sea revelado. Ahora, imagínate esto, tú estás como niños estábamos en nuestras leyes, en nuestras ondas, y estás esperando en una esquina y ves una sombra, y ves que la sombra se hace cada vez más grande, y estás ansiando ver al que está produciendo la sombra, ¿sí? Eso pasa una vez que la persona llega a Cristo por medio de la ley, obviamente. Jesús sale a su encuentro y entonces esa sombra, ese hombre, ese ser que es Dios, que producía esa sombra, al final tienes un encuentro con Él, ¿sí? La ley funcionó para confinar a las personas y preparar sus corazones para recibir al Mesías. Esa fue la intención. Cristo más de 300 profecías cumplió en todo el Antiguo Testamento. El protoevangelio está en el Génesis. Desde ahí Cristo fue anunciado, pero ellos no lo vieron. Y es lo que Jesús les decía a los fariseos: ustedes no ven, está clarísimo, pero no lo ven. ¿Por qué? Porque no había sido revelado a ellos todavía, porque tenían mucho orgullo. Su religión les cegaba, eran muy soberbios, ¿sí? Entonces, una vez que llega la personalidad de Cristo, la ley los lleva hacia Él, definitivamente. ¿Y cómo sabemos? Bueno, tal vez ya te confundí con lo de la sombra y todo eso, pero Pablo lo explica mejor vamos a Pablo. Dice: la ley ha sido nuestro ayo. Dice: antes que viniera la ley, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Y qué es un ayo? No año, no se confundió el que transcribió ayo, A-Y-O. Pablo recuerda que le está hablando a griegos, está hablando en una cultura griega, a los de Galacia, y ellos no conocían un solo centímetro de la cultura hebrea. Entonces, ¿cómo le explicas a un gentil que nunca ha visto la ley judía que es un ayo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es ayo? Nuestro ayo, vas a ver aquí, bajo ayo, que es un ayo. Bueno, Pablo ocupa esta analogía. Un ayo, en aquel entonces, era un personaje. Viene del griego paidagogos, no pedagogos, el que es maestro, sino un paidagogos. Era un siervo de una familia griega. Este personaje no era maestro, sino era un anciano que era un esclavo de confianza, que tenía años trabajando para la familia, tenía buen carácter y estaba a cargo del bienestar moral del niño de la casa o de los niños, ¿sí? Esta persona, su deber era cuidar al niño y ver que adquiera cualidades de un verdadero hombre. Lo cuidaba, era su cuidador, ahí lo llevaba, ¿no? Estaba junto al niño. Cuando iba a la escuela, el ayo se quedaba afuera esperándolo. No era su maestro, no le enseñaba, no tenía una relación con esta persona, únicamente lo dejaba en la puerta de la escuela y el niño entraba a aprender, a relacionarse, ¿sí? Él llevaba todos los días a la escuela al niño y luego los regresaba a casa, no intervenía en su enseñanza, ¿sí? Pues no era el maestro, únicamente se lo llevaba el maestro. Esos eran los ayos en ese entonces. Y aquí Pablo agarra la analogía de la ley. La ley fue nuestro ayo, ¿sí? La ley lleva a la persona, la conduce a Cristo, ¿sí? No puede llevarla a la presencia de Cristo porque no puede llevarla a un lugar donde no puede entrar, ¿sí? Únicamente la va como que acomodando a Cristo y ahí el Espíritu Santo hace su obra, ¿sí? Esa es la función de la ley: conducir a las personas a Cristo, mostrarles que en sí mismas son incapaces de poder agradarle a Dios, ¿sí? Pero una vez que esta persona es llevada ante Cristo por medio de la ley, tus frustraciones de que no puedo dejar esto, no puedo hacer lo otro, no, ok, la ley te está bombardeando, es que esto es mucho, es que esto no puedo. Eso es lo que la ley quiere: llevarte a esa persona que está clavada en una cruz. ¿Y
y que lo voltees a ver y digas: gracias, Señor. Soy incompetente. Te necesito. Sí. Una vez que la persona es llevada a los pies de Cristo, ya no necesita más la ley, porque ya no depende de relacionarse con Dios por la ley, sino por medio de la gracia. Sí. Y en la gracia, familia, en una comunidad de gracia, todos somos hijos de Dios, dice Pablo aquí. Al pie de la cruz, todos somos iguales. No hay, yo tengo más obras, yo hago más, Dios me ama más porque hago esto. Si así te relacionas con Dios, estás equivocado. Tu relación con Dios es por su gracia, no por lo que haces o dejes de hacer. El pastor lo ama más Dios porque predica, nos ama igual. Sí. Nadie es más santo que nadie, todos somos iguales, vistos al pie de la cruz, personas que somos constantemente aporreados con la ley y buscamos nuestro refugio, pedimos perdón, nuestra salida, que es la gracia de Dios. Pecadores que necesitan caminar de la mano de un gran Dios, todo por la fe en Jesús. A veces se nos olvida, y Pablo dice aquí: todos son hijos de Dios, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice el verso 26. Y se nos olvida a veces que somos hijos de Dios. No tanto, tal vez tú dices: sí, yo soy hijo de Dios, pero tu esposo, tu esposa también es hijo de Dios. ¿Sí? Tienes un suegro poderoso, aguas. ¿Sí? Tus hijos ven en ti un hijo de Dios. Esa es la pregunta. ¿Tú en tu casa, en tu familia, o solo eres hijo de Dios por el título? ¿Sí? Debemos ser hijos de Dios cuando un hijo está agradecido. Cuando yo le regalo a mi hijo algo, esos primeros 5 minutos que yo le estoy dando algo es todo un desbordamiento de: así son mis hijos, así son los niños. ¿Sí? Dios nos dio a su Hijo, Dios nos dio su vida en la cruz, Dios nos dio su gracia. ¿Cómo respondes a eso? 5 minutos nada más. Debería ser toda una vida de adoración. Sí, toda una vida. Dice: todos, dice Pablo en el verso 27, porque todos, verso 27, los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos. Y está hablando de toda la humanidad caída. Está abierto todo, están abiertas las puertas para todos, ¿sí? Para todos los que son hijos de Dios, dice, y los que quieren participar. Ahora, Pablo aquí encierra a los que han participado de su amor, bautizados en Cristo, sumergidos en Él y revestidos de Él. Y aquí a lo que voy. El bautismo, habla del bautismo aquí, es un ritual judío para las personas que habían nacido no judías. Recuerda, Juan el Bautista estaba bautizando judíos, ¿sí? Pero no era su intención de Juan era que se arrepientan, pero no lo habían agarrado así. Los judíos, los ortodoxos, bautizan a los que quieren ser judíos no naciendo judíos. Y le dicen: ok, no creen en Jesús, no creen en la gracia, ok, vamos a hacerte judío porque somos la religión de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces, para ser judío, era un ritual que me puse a investigar. El ritual para ser bautizado como judío, ser judío prosélito le llaman, o sea, siendo tú gentil puedes ser judío. Tenían que primero bautizarse, se tienen que bautizar desnudos, o sea, sin ropa. Se tenían que rasurar el cabello, todo, sin uñas, tenían que cortar todas las uñas. Y confesaban su fe a 3 padrinos, tenían 3 padrinos. Y confesaban su fe: soy judío, y les leían la Torá. Al final se les seguía un ritual por medio de la Torá, y entonces ya el rabino decía: bien, ahora sí, ya eres hijo de Dios. ¿Sí? Ahora en Cristo sabemos que el bautismo no es así. No tienes que hacer nada porque tú no hiciste nada. Cuando somos bautizados sabemos que no es un ritual, ni es la entrada a la iglesia Calvary. Y si te cambias de iglesia, pues otro bautismo. Y si pecaste, pues otro bautismo. No es así. El verdadero bautismo nos salva. El verdadero bautismo es hacer pública tu nueva relación en fe en Jesús. Eso se trata el bautismo, y el bautismo es algo hermoso. Los que han entregado su corazón a Cristo saben que el bautismo no salva, ¿sí? El que salva es la fe.
porque entonces regresaríamos a las obras. ¿Sí? El bautizo no salva, lo que salva es la fe. ¿Sí? Y haces gráfico algo espiritual que ya aconteció en tu corazón. Una vez que has entendido qué es la salvación por gracia, una vez que has nacido de nuevo, entonces el siguiente paso, bro, bautízate. ¿Qué te impide? ¿Sí? ¿Qué impide? Y aprovecho esto para darte, aquí puse mis notitas si no se me olvida, vamos a tener bautizos próximamente, en un par de meses. ¿Sí? En el bautismo, la unión real que ya tenemos con Cristo, ¿sí? Ya con la fe que fuimos revestidos en Jesús, tus ropas de pecado, ¿sí? Son tapadas por el amor de Dios. Son tapadas. Dios te dice, estas tus ropas de tus intentos, de tu vida, te voy a dar una ropa nueva, y ahora sí. Sí. Y así es como el bautismo es. No es un ritual, sino es un acto de fe, en donde ya haces pública lo que Dios ha hecho en tu corazón. Verso 28, 29, y vamos al final. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos uno en Cristo Jesús. Ya eres uno cuando crees en Él, porque cuando naces de nuevo en automático, Dios te tuvo que engendrar en un cuerpo, te puso en una familia, te puso en una iglesia. Dice Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego. Acuérdate que había mucha división entre los judíos y los griegos. Capítulos atrás vemos cómo Pedro vuelve a hacer un lado a los gentiles porque le gana la carne, y es que y Pablo, siendo fariseo, siendo este hombre tan elitista tiempo atrás, ahorita dice, somos uno, somos uno. Dios vino a romper esa división que la religión judía había hecho, porque la división no la había hecho Dios. Incluso la ley no hizo la división la hizo el pueblo de Israel. Sí. Solo por esta religión pueden ser salvos, solo esta es la correcta, los demás están perdidos. ¡Qué gran mentira! Te digo algo, Cristo vino a poner de cabeza a los religiosos de su época. Y ahora el Evangelio de la Gracia vino a hacer lo mismo. Sí. Dice, no hay varón ni mujer. Antiguamente había una gran división igual, las mujeres eran vistas menos. Sí. La palabra de la mujer no valía, sí. Pero los dos ante los ojos de Dios son sus hijos, y eso vino a ser el Evangelio. Una evidencia de que dice, es que la Biblia es machista. ¿Dónde dice esto, brother? Ustedes la han hecho así, pero no es así. Sí. Tampoco es feminista la Biblia. Esos son extremos que el hombre ha hecho. Tenemos un Dios que vino a poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Vino a poner el pecado en su lugar, y a nosotros en el lugar donde nunca nos debimos haber salido. Su presencia, su casa, nos vino a traer de regreso a casa. Tanto hombres como mujeres valen lo mismo ante los ojos del Señor, con diferentes funciones, obvio, pero valen lo mismo. Y ahorita el mundo ha invertido todo, ¿sí? Por eso están los feminazis, está el machismo, está todo invertido, ¿sí? Está todo revuelto. Tanto hombres como mujeres necesitan un encuentro con Cristo para poder caminar, ¿sí? Y en su soberanía, Dios le ha dado funciones a la mujer. Dios le ha dado funciones a los hombres diferentes en un cuerpo, totalmente. En casa, cada uno tiene su función. En la iglesia, cada uno tiene su función. Pero al final, los dos tienen que aterrizar en un mismo acuerdo. Y el acuerdo no es, voy a dejar que mi esposa decida porque, ahí está. No. El acuerdo es Cristo. ¿Sí? Ser uno. Fíjate que dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay otro varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno.
un matrimonio en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que no debe haber un matrimonio dividido, al menos que sea un incrédulo y una creyente. Es la única situación que yo te puedo decir. Entonces, uno de los dos es incrédulo, porque no puede haber división. Todos tienen que ir para un mismo lugar, Cristo. ¿Sí? Es que mi marido no es incrédulo y no va, pues entonces ya tienes la solución. ¿Por qué no van igual? Porque uno es incrédulo y el otro es creyente. Pero cuando un matrimonio es uno en Cristo, no debe haber división. ¿Por qué? Porque ambos cumplen una función en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la función de la mujer? Ahí está en la Escritura. ¿Y cuál es la función del hombre? También está en la Escritura. ¿Cómo debe amar el hombre a su mujer? Ahí está en la Escritura. ¿Cómo debe respetar la mujer a su varón? Ahí está en la Escritura. Clarísimo, pero clarísimo. En la iglesia igual, todos somos uno en Jesús. No debe haber división, ¿sí? Porque al final se cumple todos en unidad. Jesús, y de eso se trata, a eso venimos los domingos, a eso venimos los miércoles, por eso servimos, por eso estamos en la iglesia, porque venimos a exaltar al que es único, digno de toda honra y toda gloria, a Jesús. Amén. Lo acabamos de cantar. Sí. Verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 4:13 dice algo similar, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Somos herederos por Cristo y somos salvos por Cristo. De su salvación, de lo que Él nos dio, tomamos todo, ¿sí? Tomamos parte y no hacemos absolutamente nada más que darnos quietos en el ambiente de gracia e ir creciendo. Pero para ir creciendo es necesario morir también, ¿sí? La gracia tiene eso, cuando con el corazón del creyente entra en la nube de la gracia, entiende que Él no es nada. Él va muriendo poco a poco. Y el que va creciendo más y más y más y más es Cristo. Entonces, ¿dónde quedan las quejas? ¿Dónde quedan las no quiero? ¿Dónde quedan mis moños? Diría mi mamá, ¿no? ¿Cuáles los moños? Dice, nunca lo he entendido eso de los moños, pero bueno. ¿Dónde quedan? En ningún lado. ¿Por qué? Porque estás en ese ambiente de gracia y has entendido que tienes un regalo que no merecías, que Dios te dio algo que no merecías. Cuando tú crees que lo mereces todo, porque esa es la mentalidad del humano, creer que merecemos todo. Y Dios te dijo: hijo, ¿crees que lo mereces todo? Pues no, pero aún así te voy a dar mi todo, te voy a dar a mi hijo. Sí. Somos de Cristo. Y fíjate y me quedé en este versículo: si vosotros sois de Cristo, dice. Qué promesa tan hermosa. Ya eres de Cristo, dice Pablo. Sí. ¿Te das cuenta cómo vino todo relacionado? La ley te dice la ley: has mentido, has robado, has hecho eso, sí, la verdad sí. ¿Quién no lo ha hecho? Exacto. ¿Qué pasaría si te mueres hoy sin Cristo? Te vas al infierno. Pero si te vas en Jesús, si confías en Él, en su sacrificio en la cruz, entonces la gracia entra en tu vida y entiendes el regalo maravilloso de Dios. Y empiezas a cumplir por respuesta al amor maravilloso que Él nos ha dado. Y entiendes que tienes dueño. Dices: somos de Cristo. Perteneces a alguien. Y no a tu esposo, ni a tu esposa, ni al mundo. Perteneces a Cristo. Te compró con su sangre en la cruz. Tienes un Dios. Somos tuyos, Señor. ¿Sí? Tenemos un Padre bueno. Sí, pertenecemos a un Dios bueno, entiéndelo, un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad. ¿Qué te puede preocupar el día de hoy? ¿Sí nos preocupamos? Claro que sí. Y Dios nos dice: eres mío, somos de Cristo. Sí. ¿Tuviste carencias de amor en tu juventud, en tu niñez? Ya no más, porque le perteneces a Él. Sí. Tal vez no tienes familia, o no te dejaron herencia, o no sé, tu familia tal vez te dio la espalda. Le perteneces a Él. ¿Qué más necesitas? O te desheredaron, ¿no? Le perteneces a Él. Nuestra mayor
herencia y promesa está en Cristo. Y es gracias a Jesús. Amén. Gracias a Cristo. Al final, ¿qué pudimos entender hoy? Las leyes de la vida, si le quieres llamar. No vamos a hablar de escrituras, sino las leyes de la vida. Todo lo que dice la ley de la vida, ¿no? ¿Has escuchado que dicen eso? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Oh, qué profundo, ¿no? Pero si pones un texto, ¿no? Ama a tus enemigos, bendice. Ay, no, qué religioso, ya vas a empezar, ¿no? Las leyes de la vida te han orillado a pensar que no tienes salida, tal vez. Lo que ha pasado en el mundo, lo que te ha sucedido, no sé, Dios lo sabe. Te ha llevado a pensar de que tu vida ha sido un desperdicio y que no vales nada. ¿Y para qué vivo? Y esto está pasando muy constantemente en el mundo hoy. ¿Para qué vivo? Sí, es lo mismo. Te digo, Dios te dice el día de hoy, no es lo mismo porque tú eres mío. Sí. Porque tú eres mío y lo mío es tuyo y tus ondas yo las cargué y morí por ti. ¿Sí? Porque somos de Cristo. ¿Por qué? Porque encontramos en Cristo un lugar en la eternidad. Porque somos sus hijos, porque tenemos vista al futuro. ¿Sí? Encontramos un lugar en la vida. Ya tienes un lugar. Si vamos a hablar en términos terrenales, ya le encontraste sentido a tu vida en Cristo, claro, porque tienes iglesia, porque tienes hermanos, porque tienes una familia. ¿Sí? En Cristo encuentras lugares en la eternidad, pero también en este lado. ¿Sí? Tienes un presente, tienes una familia. ¡Qué bendición! No es un club social, no es un club del café, no, es una familia. Tenemos que entender eso. Que encontraste lo más interesante, encontramos un lugar en la historia. Tú estás en la historia, no en los likes del Facebook, estás en la historia eterna del plan de Dios. Y eso te tiene que poner loco, ¿sí? Porque no estás en un tema de que nadie habla de mí, necesito likes, necesito que eso es lo que la juventud está viviendo ahorita. Necesitan ser vistos, necesita su ego ser levantado. Te digo algo, Dios tuvo un lugar para ti en la historia de su salvación y tú estás ahí en la promesa. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, tú estabas ahí. Cuando Cristo selló la promesa y el pacto y dijo consumado es, te digo un secreto, tú estabas ahí también. Amén. Ahí estabas. Somos parte del plan de Dios desde el tiempo de Abraham, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos relacionados espiritualmente a Abraham por la promesa en Cristo. Entonces, ¿naciste bajo la ley? Sí. Para que llegaras a este lugar donde Jesús, en serio, quiero creer que Jesús salió a tu encuentro. Sí. Hayamos entendido su amor eterno, que es profundo, que es ancho, que no es de este mundo. Entiende algo, no es actual. Es algo que no puedes entender. El tiempo de Dios es extenso, pasado, presente, futuro, dimensiones totalmente. Y desde ahí, en todas las dimensiones, en todas las páginas que le quieras dar, Dios te ama. Sí. Y fuiste parte de la historia. ¿Pero qué hice? Nada. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que muchos muchachos o incluso personas que están en situaciones difíciles se preguntan: ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿A qué vine? ¿Por qué vine así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y somos una interrogación andante y Dios lo sabe. Y Dios te dice hoy, ¿te digo quién eres? Eres un hijo de Dios en Cristo. Esa es tu identidad, hijo de Dios. Es que, ¿a qué pertenezco? En Cristo perteneces al pueblo redimido de Dios. Sí, al judío, no eres judío, no te vais a poner aquí a shofar, ¿no? Pero Dios te injertó a su pueblo. Eres un redimido de Dios. Eso es lo que eres en Cristo. En Cristo descubres tu identidad.
Y de verdad, ¿cuál es tu identidad? Es Cristo. En Cristo encuentro mis pies. En un mundo lleno de fango, en este mundo donde la gente no sabe qué hacer, sus pasos no están dirigidos, en Cristo encuentras tus pies y sabes a dónde te estás dirigiendo. Y tú sabes a dónde te estás dirigiendo, a la eternidad. Esa es tu dirección. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Eres hijo de Dios, vas a ir a la eternidad. Amén. Eso es todo. En Cristo descubres tu identidad, en Cristo encuentras tus pies. Y lo más interesante, por medio de Cristo llegas a casa. ¿Estás extraviado? Ven a Cristo. Él va a tomar tus manos. Y si tú estás extraviado en tus ondas de chavo, de adulto incluso, y no sabes qué hacer o que estás volteando a ver a todos lados, Dios te dice, dame tu mano. Esta es mi gracia. Y vas a sentir sus manos y te va a decir, ven, vamos te llevo. Pero mira al frente, porque ahí vamos a ir. Vamos a ir a conocer a mi Padre. Vamos a ver moradas eternas. Vamos a casa. Concluimos que Cristo es más que suficiente. Amén. Cristo es más que suficiente. Y esa es mi oración. Que Cristo sea suficiente para tu vida. Que todo temor, que todo miedo, que toda angustia, que todo desánimo, que toda situación desaparezca. Y que tu identidad y tu mente esté en que Cristo es más que suficiente. ¿Sí? Cordero de Dios que quita el pecado, todo el pecado del mundo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día, Señor.